Santo, esta es tu hora. Derrámate. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a comenzar haciendo algo que usualmente yo no acostumbro a hacer. Voy a compartir el contenido de un artículo publicado hace muchos años atrás, escrito por el evangelista norteamericano Billy Graham. Billy Graham es sin duda uno de los predicadores de más prestigio por muchas personas, incluyendo a este servidor. En los años 70, el Dr. Graham escribía una columna, una sección en un periódico que se titulaba Mi Respuesta. Y voy a compartir la pregunta dirigida al Dr. Graham hace 40 años atrás y su respuesta. Y la razón por la cual quiero compartir esto con ustedes es que ha habido personas como las hay hoy que le creen a predicadores como Billy Graham antes de creerle a Dios o a lo que dice o está escrito en su palabra. A Billy Graham se le preguntó lo siguiente: algunas personas religiosas que conozco me dicen que los 10 mandamientos son parte de la ley y que no nos aplican a nosotros hoy. Ellos dicen que los cristianos están libres de la ley. ¿Es eso verdad? Y el doctor Billy Graham contestó lo siguiente: no es verdad. Y yo espero que usted no sea engañado por estas falsas opiniones. Es muy importante que los cristianos entiendan lo que significa cuando la Biblia dice que nosotros estamos librados de la ley. Definitivamente no significa que somos libres de la obligación de la ley moral de Dios y podemos pecar libremente. La palabra ley es utilizada en dos sentidos por los escritores del Nuevo Testamento. A veces se refiere a las leyes ceremoniales del Viejo Testamento, las cuales se conciernen a los mitos y regulaciones de comida, bebida y cosas de esa naturaleza. Esta ley ceremonial era de un carácter pasajero y se terminó con ella cuando vino Cristo. Ciertamente de esta ley el cristiano es libre, pero el Nuevo Testamento también habla de la ley moral, la cual es permanente e inmutable en su carácter y está resumida en los 10 mandamientos. Esta ley hace establece las demandas de Dios sobre el ser humano y el deber del hombre hacia Dios y hacia su prójimo. Esta definitivamente aplica al cristiano y está claramente expuesto en Romanos 13, versículo 8 al 10. Y ¿saben qué, hermanos y hermanas? Si yo los dejo ahí ahora mismo, se pueden ir a su casa tranquilamente, pues ya tienen la respuesta. Pero yo no voy a hacerle eso. Yo quiero ser muy claro con ustedes en esta noche. Y yo quiero crear un problema en su mente para empezar. Tenemos que comenzar en el libro de Colosenses capítulo 2. ¿Qué libro dije? Colosenses 2, versículo 14. Y la Biblia dice lo siguiente: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Sábados en plural. Ahora yo sé que están bien confundidos, ¿verdad que sí? Y los quiero confundir un poco más. Vamos al libro de Efesios. ¿Cuál libro dije? Efesios capítulo 2. Y voy a comenzar con el versículo 13. Escuchen cuidadosamente.
Efesios 2:13 dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra ¿qué? Paz, que de ambos hizo ¿qué? Derribando la pared intermedia de separación, derrimiendo o aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ¿qué? A ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora sí que están confundidos. Y voy a aumentar el problema y voy a citar a Jesús ahora. Y lo encontramos en Mateo capítulo 5. Mateo 5 versículo 17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy ¿qué? Pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y que enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto de mandamientos muy pequeños? Quiere decir leerlos y determina cuál de ellos es más pequeño, el menos importante. ¿Me están siguiendo? Porque hay personas que se creen que matar es muy malo. Pero ¿qué diferencia hace un día? De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, en 2 versículos vimos que la palabra dice: rayendo la cédula de los ritos, sacándola del medio y enclavándola en la cruz. Sacándola del medio. Y después leímos que lo que Jesús él mismo nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Por cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Pablo entonces nos dice en Romanos 8 versículos 3 y 4, esto es lo que dice Pablo: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Pablo, ¿qué te está pasando? Suena como si el apóstol Pablo esté diciendo dos cosas muy diferentes y contradictorias. A un lado dice que fue enclavado en la cruz, y en el otro lado dice que un hombre débil por la carne no puede cumplir con la ley. Por eso Dios envió a su Hijo y le condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿De qué está hablando Pablo? Vamos a ver uno o dos versículos más. Salmo 119, versículo 151. Salmo 119, 151. La Biblia nos dice: cercano estás tú, oh Jehová, ¿y cuántos? Todos tus mandamientos son verdad. ¿Tus mandamientos son qué? Ahora sí que deben estar pensando algo. ¿Por qué razón quisiera Jesús deshacerse de la verdad? Vamos a leer otro versículo. Santiago 2, versículo 10. Y esto está en el Nuevo Testamento, casi terminando la Biblia. Santiago 2, versículo 10 nos dice: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en ¿cuántos puntos? En un punto, es hecho culpable de todos. Estos discípulos están locos. ¿De qué están hablando?
Ya que 2 versículos después, el mismo Santiago nos dice, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Santiago está diciendo que seremos juzgados por la ley. Tú serás juzgado por la ley y yo voy a ser juzgado por la ley. Ahora sí espero que lo tenga pensando, que la rueda del cerebro esté dando vueltas. Pero aún así vamos a añadir otro versículo más. Romanos 3, versículo 20. Y este es el mismo Pablo que escribió que fue enclavada en la cruz en los textos que ya vimos. Y ese mismo Pablo nos dice en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el ¿qué? El conocimiento de ¿qué? Del pecado. No sabríamos ni lo que es pecado sin la ley. Sabemos que no debemos robar porque la ley dice no hurtarás. Sabemos que no debemos violar nuestros votos matrimoniales porque la ley dice no cometerás adulterio. Pablo escribió eso y Pablo también escribió en Romanos 4 versículo 15, nos dice, porque donde no hay ley tampoco hay ¿qué? Transgresión. No hay pecado donde no hay ley. En otras palabras, supongamos que no hay una ley que diga no hurtarás, pues entonces estaría bien robar. Porque donde no hay ley, no hay transgresión o pecado. ¿Me están siguiendo? Ok, uno de ustedes, ¿me están siguiendo? Gloria a Dios. Y hermanos, no se preocupen porque yo voy a asegurarme de que todo esté claro cuando yo termine. Por lo menos yo estoy seguro que el Espíritu Santo me usará para su honra y su gloria para que esté claro. Ahora, la Biblia nos dice en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3, versículo 4 nos dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y esa es la definición de pecado en la Biblia. Si está claro, digan amén. Y noten que estoy leyendo estos textos del Nuevo Testamento. De hecho, mañana vamos a hablar del sábado del Nuevo Testamento. Ese es el tema mañana. Hermanos y hermanas, por favor entiendan que si no hubiera ley, no hubiese pecado. Y así está así hasta el diablo mismo puede ser salvo. Y todos los drogadictos pudiesen ir al cielo sin cambiar. Y todas las prostitutas pudiesen ir al cielo sin cambiar si no hay ley. Amén. Y todos los asesinos pueden ir directamente al cielo. Porque no hay ley que le diga no matarás. Porque donde no hay ley, no hay transgresión. Y no hay culpabilidad. Amén. Ahora, ustedes pueden ver que estoy tratando de razonar con ustedes. Y yo le estoy hablando a personas inteligentes. Y yo quiero que usen su cerebro. Y no se equivoquen, hermanos, la cristiandad no es basada en solo emoción o mucho grito. La cristiandad envuelve el razonamiento y el pensamiento profundo. Es un mensaje, no es emoción. La Biblia no dice el justo vive por la emoción. La Biblia dice el justo vive por la fe. Porque cuando las emociones están abajo, solamente tu fe te mantiene. Y hermanos y hermanas, esto es un mensaje de un Dios inteligente. Tú tienes que pensar, razonar y no dejarte llevar por el vaivén. Ahora vamos a llegar al grano. El distinguido Billy Graham dijo que hay 2 leyes. Y yo quiero discutir esto más a fondo y leer del libro de Nehemías. ¿Qué libro dije? Nehemías. Nehemías 9, versículo 13 al 14 nos dice lo siguiente. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos ¿qué? ¿Mandamientos qué? Y notificaste el sábado tuyo santo y le prescribiste por mano de ¿quién? De Moisés, tus siervos, mandamientos y estatutos y ley. Ahora, cuando nosotros leemos Éxodo 31, versículo 18, dice que Dios dio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Dios lo escribió dónde? ¿En tablas de qué? Piedra. ¿Y lo hizo con quién? ¿Con su
dedo. Daniel 9, versículo 11. Daniel 9, versículo 11 nos dice: y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de ¿quién? De Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué? Y hermanos, esto va a estar más claro y no voy ni por la mitad todavía. Dice: todo Israel traspasó tu ley y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, contra él pecamos. Ok, seguimos la ley de Dios y la ley de Moisés. Díganlo, ley de Dios y ley de... En Éxodo 19 leemos la preparación del pueblo antes de la entrega de la ley. Israel se reunió en el monte Sinaí y Dios ordenó que se bañaran y lavaran sus vestimentas y que se presentaran limpios, indicando que ellos por sí solos no podrían obedecer su ley. Tú no puedes recibir su ley antes de que seas tocado por la gracia de Cristo y seas lavado por la sangre del Cordero. Solo cristianos pueden obedecer a Dios, o sea que tienes que ser cristiano primero. No comiences con los mandamientos, tienes que comenzar con Cristo. Porque si no lo amas, no puedes guardar los mandamientos. Eso le dije el sábado. Así que Israel necesitaba lavarse, limpiarse, y eso se encuentra en el versículo 10 del capítulo 19 del libro de Éxodos. Finalmente Dios los llama a la montaña y le dice a Moisés que no los permita ni acercarse mucho. Dile, Moisés, que no toquen ni la orilla de la montaña o morirán. Y entonces Dios bajó entre humo y fuego, y la montaña tembló cuando el Creador la tocó con los pies. Dios encubierto entre nubes oscuras y humo, porque el hombre no puede mirar su rostro y estar ante la presencia y ante su presencia y vivir. Y entonces llegamos al versículo 1 del capítulo 20 del libro de Éxodos. Y dice lo siguiente: y habló Dios, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas las palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tu obra, mas en el que séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y la Biblia dice que Dios mismo dijo estas palabras. Y hermanos y hermanas, estos son los 10 mandamientos de Dios, y toda iglesia que se llama ser cristiana en Puerto Rico creen por lo menos 8 de estos mandamientos. La mayoría creen 9. Solamente hay un mandamiento con el cual tienen un problema, y es el cuarto mandamiento. Pero yo quiero que supieran que Dios mismo los dio, todos. Ahora Moisés bajó de la montaña y encontró a los judíos adorando un becerro de oro, ¿se acuerdan? Y la Biblia dice que ardió de ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Alguien me dijo que esto era prueba de que los mandamientos no se podían guardar.
Pero el que dice eso no ha leído su Biblia. En Deuteronomio capítulo 10, déjeme leerlo un poquito. La Biblia dice, y estoy comenzando con el versículo 1, Deuteronomio 10, versículo 1. La Biblia nos dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las que, las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de qué. Y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas que quebraste, y las pondrás en donde, en el arca. Acuérdense de eso. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos de Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio ¿quién? Jehová. Y al bajar del monte, él quebró las primeras tablas, indicando que Dios estaba rompiendo su pacto con un pueblo desobediente. Pero después que su pueblo se arrepintió, y después que hombres religiosos se levantaron y miles murieron por su pecado, entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, yo voy a aceptar al pueblo nuevamente. Yo vendré a ti de nuevo. Ahora, si ustedes van a ser mi pueblo, dice Dios, Moisés, tú lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte. Yo voy a escribir exactamente lo mismo que escribí en las tablas primeras que quebraste. Y la Biblia nos dice que Dios lo hizo, y Moisés puso las tablas de la ley de Dios en el arca del pacto. Amén. ¿Están claros? Ahora, amigos, vamos a seguir. Éxodo 31, versículo 18 nos dice quién escribió la ley y qué se utilizó para escribirla. Fue escrita por el dedo de Dios. Amén. Y la Biblia dice que se pusieron las tablas en el arca. Primera de Reyes 8, versículo 9. Primera de Reyes 8, 9 nos dice, en el arca ninguna cosa había más que las 2 tablas de piedra que había allí puesto Moisés en Horeb. Esto se refiere al arca del pacto, no el arca de Noé. El arca era una caja, 55 pulgadas de largo, 33 pulgadas de cuadradas, enchapada en oro. Su tapa era de oro puro y se le refería como el propiciatorio. Y eso es asombroso, hermanos y hermanas. La tapa indica que la misericordia cubre. Gracias, Señor. En cada lado entonces habían querubines en los 2 lados. Y en medio de los querubines, la santa chequina gloria de Dios, la luz representando la presencia de Dios. Ahora vamos al libro de Segunda de Reyes. ¿Qué libro dije? Segunda de Reyes 21, versículo 8. Segunda de Reyes 21, 8 nos dice, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que ¿qué? Guarden y hagan conforme a qué, todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo ¿quién? Moisés les mandó. Dios dije, yo no voy a volver a dispersar a mi pueblo por toda la tierra, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado. Ahora vamos un poquito más lejos. Y de verdad, hermano, espero que estén escribiendo todos estos versículos. Y aquellos que me están escuchando a través de la televisión también. Éxodo 24, comenzando con el versículo 4, dice lo siguiente. Éxodo 24, versículo 4 nos dice, y Moisés escribió. ¿Quién escribió? Moisés. Todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
Y Moisés escribió esta ley y continúa en el versículo 6 diciendo, y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro, ¿el qué? El libro de la alianza y leyó a todos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas. El pueblo está diciendo esto. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero vamos a ser aún más claro. Escriban estos versículos porque los van a querer revisar cuando lleguen a sus hogares. Deuteronomio 31, versículo 9. Deuteronomio 31, versículo 9 nos dice, y escribió Moisés esta ley. ¿Quién escribió? Moisés. Está claro. Dios escribió con su propio dedo sobre tablas de ¿qué? Pero había una ley que Moisés escribió y estas palabras también provenían de Dios. Pero esto no es la ley moral de Dios, no son los 10 mandamientos. Se refería a otra ley que Dios le dijo a Moisés que escribiera para beneficio del pueblo de Israel. Escuchen cuidadosamente nuevamente el versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y dióla a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y ahora en el versículo 24 nos dice, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un ¿qué? Libro. ¿En qué escribió? Dios escribió sobre tablas de piedra. ¿En 2 tablas de qué? Piedra. Y Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro. ¿En qué? Libro. Pero ahora miren lo que dice el versículo 25. Escuchen cuidadosamente lo que Dios está diciendo. Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo ¿a dónde? Al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Pueden verlo? Uno de ustedes, ¿pueden verlo o no? La ley moral de Dios fue puesta dentro del arca. La ley de Moisés fue puesta al lado del arca. ¿Me están siguiendo? La ley de Dios fue escrita sobre 2 tablas de piedra. La ley de Moisés fue escrita en un libro y no fue colocada dentro del arca, sino al lado del arca del pacto. Ahora me gustaría enseñarles algo en esta noche. La pregunta es, ¿qué fue clavado a la cruz? ¿La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, o la ley ceremonial, la ley de Moisés? ¿Qué fue entonces clavado a la cruz? En el principio, Dios hizo claro que el hombre solo podría ser perdonado a través del derramamiento de sangre. Y Cristo todavía no había venido a esta tierra a morir. O sea que el hombre tenía que edificar altares y derramar la sangre de cabras y becerros. Y ustedes saben que cuando uno lee el Viejo Testamento, mataban ovejitas y corderos, ¿verdad que sí? Ellos mataban de acuerdo a un régimen estricto para expiar sus pecados. ¿Para hacer qué? Expiar sus pecados. Y hermanos y hermanas, la sangre de un animalito no puede quitar el pecado. Amén. Era una provisión temporera. ¿Qué tipo de provisión? Y aplicaba solamente al pueblo de Dios. Pero eso simplemente apuntaba hacia el futuro, hacia el día que el Cordero de Dios vendría a dar su vida por el pecador. Por lo tanto, para enseñarle a su pueblo esto, Dios le dio una ley ceremonial en adición a la ley moral. Y ya les enseñé en la Biblia que esta ley ceremonial fue escrita en un libro y que la ley moral de Dios fue escrita en tablas de piedra. Y esa ley ceremonial contenía muchas provisiones para que el hombre pudiese expresar su fe en un Dios viviente. O sea que Moisés no solo trajo al pueblo las tablas de piedra, sino que Moisés también les dio el libro de la ley. Este libro controlaba las ceremonias, los sacrificios, los rituales, hasta que el verdadero Cordero de Dios viniese.
La Biblia dice que aquellos que ellos removieron el holocausto para dividirlo de acuerdo a las divisiones de las familias, etcétera, etcétera. Y yo sé que muchos de nosotros hemos leído sobre todas estas ceremonias y sacrificios y nos estamos siempre preguntando qué nos está tratando de decir la Biblia. Permítanme hacerlo claro esta noche para ustedes. Ahora, la ley de Moisés lidiaba con rituales, sacrificios, derramamiento de sangre, holocausto, rociar su sangre ante el velo y todas esas cosas que han leído en el Viejo Testamento y se han preguntado qué significaban. Pues les quiero decir en esta noche que esto fue lo que Cristo clavó en la cruz. Porque todo esto tipificaba a Él o lo apuntaba a Él. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él cumplió con todos los tipos, figura, sombra. Él cumplió. Y hermano y hermana que me escuchas, Jesucristo es la sustancia de todo a lo que el pueblo de Israel apuntaba en el futuro, al igual que Cristo es la sustancia de todo a lo que nosotros apuntamos cuando tomamos la Santa Cena o comunión. Ahora, en los días de Moisés había muchas fiestas. Y si quieren leerlas, revisarlas para ver de qué se tratan, pueden leer el libro de Levíticos capítulo 23. Todo tipo de ceremonias están escritas en la ley de Moisés, las cuales el pueblo de Israel tenía que cumplir o morir. Habían 3 fiestas anuales a las cuales todos los hombres de Israel tenían que salir de cualquier país de donde vivían y tenían que viajar a Jerusalén 3 veces al año de acuerdo a la ley de Moisés. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy feliz de que Dios clavó eso a la cruz. Porque hay veces que yo no tengo ni para ir a Mayagüez. Sí, yo no sé ustedes, pero yo estoy feliz de que Jesús lo hizo. Imagínense que todavía existiera una ley la cual requería ir a Jerusalén 3 veces al año. Ustedes saben que ninguno de nosotros pudiéramos ir 3 veces al año. ¿Amén? Ok, yo no puedo ir 3 veces al año. Ahora, en esos días, la gente viajaba y venían a Jerusalén y estaban allí el día de Pentecostés. Y estaban allí el día de la Pascua. Y estaban allí el día del juicio. Y tenían que estar allí de acuerdo a la ley de ¿quién? De Moisés. Ahora, yo tengo unas cosas que Selimar me va a ayudar en esta noche, que representan la ley ceremonial. No vamos a empezar todavía. Esa ley ceremonial a la cual los cristianos no están obligados ahora a obedecer. ¿No es verdad que Cristo clavó la Pascua a la cruz? Si no tuviéramos que ir a Jerusalén todos los años. En el día 14 del mes Abib o Nisán, tendríamos que ir a Jerusalén o estar condenados a muerte. Antes de que Él viniera, Jesucristo identificaba a Israel como su pueblo. Y de acuerdo a tipos y sombras, de acuerdo al patrón, Él quería que ellos se familiarizaran con la verdad divina que vendría el verdadero Cordero de Dios. Él quería que su pueblo evangelizara al mundo con las buenas nuevas del venidero Mesías, pero ellos fracasaron. El pueblo de Israel le prestó más atención a lo ceremonial que a Jesucristo mismo. Finalmente, cuando Jesús nació, los judíos estaban matando corderitos y el historiador Josefo nos dice más de 250,000 ovejas morían cada día en Jerusalén solamente. Su fe no estaba anclada en el esperado Hijo de Dios, sino en los corderos sacrificados, en los rituales y ceremonias. Un día Jesús vino a ser bautizado y Juan le llamó la atención a aquellos que estaban presentes diciendo: he aquí, eso quiere decir, miren, atención, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tuvieron la oportunidad de dejar de sacrificar a un corderito y fijar su adoración en el verdadero Cordero de Dios, pero no lo hicieron. Finalmente conspiraron en contra de Jesús, deseaban su muerte. Y por si no lo sabían, en armonía con la ceremonia, Jesucristo murió en el mismo día de Pascua.
La noche antes de la Pascua, Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 26, versículo 18, le dijo: mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Ahora, los judíos habían celebrado la Pascua por cientos de años. Ellos sabían que había un cordero de Pascua en algún lado y lo iban a sacrificar, porque eso era lo que habían hecho siempre. Sus papás lo habían hecho, sus abuelos lo habían hecho, sus tatarabuelos lo habían hecho. Los judíos habían celebrado la Pascua por cientos de años. O sea que cuando Cristo dijo: vamos a comer la Pascua, sus discípulos sabían de lo que él se estaba refiriendo. Ellos querían saber dónde. Y él les dijo: en el aposento alto. Y cuando llegaron al lugar indicado, a su sorpresa, no había un cordero preparado. En lugar de un cordero encontraron pan y vino de la vid sin fermentación. Y se preguntaron: ¿qué está pasando? Y Jesús le dijo: esta noche es la última noche de la Pascua. Y yo estoy instituyendo algo nuevo. Y yo no sé si ya no tienen que comerse un cordero. Yo soy el Cordero de Dios. Porque todas las veces que comieres de este pan y beberéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Al próximo día, a la hora exacta de la fiesta celebrada anualmente por Israel, tomaron a Jesús. Lo tomaron para llevarlo a la muerte. Lo acostaron sobre una cruel cruz. Tomaron unos clavos mohosos y los pusieron en las palmas de sus manos, martillándolo en ese madero. Y al mismo tiempo que estaban clavando a Cristo sobre esa cruz, el sacerdote se encontraba en el templo, ya habiendo cumplido su hecho vil, llamando a la muerte a nuestro Jesús. Esos sacerdotes volvieron al templo, lavaron sus manos y levantaron a un corderito. Y el sacerdote ceremonialmente puso a ese corderito sobre el altar. Y cuando Jesús colgaba ensangrentado, sufriendo, siendo abusado y difamado, el sacerdote, sin pensar en el significado, se preparaba para cortarle el pescuezo a un corderito. Y cuando Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, dio su espíritu y murió, el sacerdote con cuchillo en mano se preparaba para degollar al corderito en sus manos. Pero en el monte Calvario algo había pasado. El Hijo de Dios había muerto y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ese velo era del ancho de una mano de un hombre. Estaba entretejido con hilo de oro sólido. Era el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese hombre que estaba listo para matar al Cordero de Pascua, de momento siente la tierra temblar, las montañas rugir, los sepulcros abrirse, la oscuridad cubrir la tierra entera, los relámpagos brillar en el cielo, la ira de Dios reflejada en la naturaleza, al Creador entregar su vida por su creación. Y cuando el velo se rasgó en dos, ese sacerdote, ahora aterrorizado por lo ocurrido, suelta ese cuchillo. Y el corderito salió corriendo. Ese corderito ya no tenía que morir, porque en el monte Calvario el Cordero de Dios había muerto una vez y por todas por los pecados de este mundo. Jesús clavó la Pascua a la cruz. Y hoy le digo, gracias a Dios que Jesús clavó eso a la cruz, porque yo no sabría qué hacer. Supóngase que tenemos que matar un corderito cada vez que cometemos un error. Y algunos de ustedes no pueden ni ver sangre. No pueden ni matar a una gallina. Y hoy yo estoy feliz que cuando yo cometo un error no tengo que matar a un corderito, porque el Cordero de Dios ha muerto. Y él me dice: Mario, si tú pecas, llega confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no traigo la sangre de toros o de machos cabrios. Yo le pido al Padre que me atribuya los méritos de la sangre de Cristo y me cubra, mi Salvador, con su justicia. ¿Qué me puede dar perdón? Solo la sangre de Cristo. Clava la Pascua a la cruz. Ahora hay otro día, el día del juicio. Sí, vamos a estar clavando la cruz toda la noche, hasta las 12 por lo menos.
Hay otro, el día de juicio o el día de expiación. No se preocupe, ya lo tiene. Y por si acaso no lo sabían, estas fiestas son sábados ceremoniales. Estas fiestas no caían sobre un día, sino en una fecha. ¿Me quedan escuchando? El 4 de julio es una fecha. Eso quiere decir que en un año puede caer el lunes, otro el martes, en otro el miércoles, porque el 4 de julio cae en diferentes días de la semana cada año. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque es una fecha. Las fiestas ceremoniales eran designadas en fechas específicas. Por ejemplo, la Pascua se le celebraba el día 14 del mes de Abib o Nisan. El día del juicio se le celebraba el día 10 del séptimo mes. ¿Me están siguiendo? Venía un lunes o un martes o un miércoles, porque no era un día específico de la semana, sino una fecha. F-E-C-H-A, fecha. Era el día del juicio. Era un sábado ceremonial. Y hoy en día todavía es. Y por si acaso no lo sabían, se celebra ese día. Sí. Los judíos ortodoxos, en lo que es conocido como Yom Kippur, aunque caiga miércoles o jueves, los judíos no trabajan. Las escuelas públicas están cerradas en los Estados Unidos, por lo menos. Es un sábado ceremonial. Los judíos pasan todo el día en las sinagogas. ¿Por qué? Porque los judíos ortodoxos nunca aceptaron a Cristo. Ellos todavía esperan a un Mesías. ¿Me están siguiendo? ¿Dos de ustedes me están siguiendo? Por lo tanto, celebran la Pascua y el día del juicio. Y en el día de Yom Kippur no trabajan porque es un sábado ceremonial. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiestas o de nueva luna o de sábados. Pablo no está hablando del día sábado, que es el séptimo día de la semana. Él está hablando de los sábados ceremoniales que caen en cualquier día de la semana. Jesús clavó el día de la expiación a la cruz. Y yo le doy gracias a Dios que Él pagó el precio por mi pecado. La Biblia nos dice en el libro de Isaías que nuestros pecados nos separan de Dios. Y el hombre estuvo separado por siglos. Pero en el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo a este mundo, reconciliando al mundo con el Padre. Y hermanos y hermanas, por Cristo estamos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Nuestro Salvador murió y suspendido en una cruz entre Dios y el hombre. Clava el día de expiación a la cruz. Por eso es que el cristiano no celebra el día de expiación o Yom Kippur. Y hermanos, yo quiero ser claro. Aquí no se predica en contra de personas, sino que nosotros sabemos que nuestro Mesías ya vino y su nombre es Jesús. Digan amén. Hay otro. Los judíos tenían que ir a Jerusalén para el Pentecostés. ¿Y ustedes han oído del Pentecostés? La primera parte de la palabra denota denominaciones. 5, 50, 500, porque penta significa 5. Por eso es que le llaman el Pentágono en Washington, D.C., porque tiene 5 lados. Y el día de Pentecostés caía 50 días después de la ofrenda mecida o la ofrenda agitada. Y voy a hablar de ella en unos momentos. O sea, ¿qué significaba todo esto por cientos de años? Representaba que Jesús moriría en el día de la Pascua y el Espíritu Santo vendría el día de Pentecostés. Amén. Pero los judíos no lo entendieron porque no aceptaron a Cristo. Jesús resucitó el día de la ofrenda mecida o la ofrenda agitada. ¿Qué significaba la ofrenda agitada o mecida? La ofrenda agitada o mecida se ofrecía después de la Pascua. El tercer día, ¿qué día? El tercer día de la Pascua los judíos iban a sus campos, pues era parte de una ceremonia, de una economía basada en la agricultura, y ellos cortaban los primeros frutos o las primicias de granos. Si no estaban maduros todavía, pero lo llevaban al templo y lo agitaban ante el altar de Dios.
¿Qué significaba eso? Nosotros creemos que la única forma de obtener una cosecha es por la gracia de Dios, porque Él manda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Creemos que Él manda la lluvia temprana y creemos que Él va a darnos una cosecha. O sea, que le presentamos a Dios las primicias y las agitamos ante el altar para expresar nuestra fe. Yo digo amén por ustedes, amén. La Biblia nos dice que la primicia de la cosecha fue Jesucristo en la resurrección. En el tercer día, después de la Pascua, la primicia de aquellos que fueron resucitados fue Jesús. Él salió de la tumba y otras tumbas se abrieron y los santos que allí dormían salieron de sus tumbas. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos predicando que Cristo había conquistado la muerte. ¡Gloria a Dios! Jesús estaba cerca de la tumba cuando María llegó allí, ¿se acuerdan? Y María se encontraba tan triste que estaba sentada fuera de la tumba llorando. Y la Biblia dice que ella escuchó una voz llamar su nombre, María. Y la Biblia cuenta que ella pensaba que era el jardinero. Y todavía, y tanto que se viró y le preguntó, ¿qué has hecho con mi Señor? Y Jesús nuevamente le dijo, María. Y cuando escuchó su nombre de los labios del maestro, lo reconoció. Y estaba tan feliz que trató de tocarlo, pero el maestro le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ¿por qué tenía que subir a su Padre? Él tenía que cumplir con la ofrenda mecida. La primicia se tenía que agitar o mecer ante el altar por fe, buscando la aprobación del Padre. Jesús era el primogénito de los muertos. Él no solo fue al cielo por él mismo, sino que él se llevó a alguien con él. Pablo nos dice en Efesios 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Él le dijo, no me toques, no he subido al Padre. En algún momento ese domingo, en la mañana, Jesucristo subió y cuando se acercó a la ciudad de Dios, los ángeles lo estaban esperando. Y los ángeles, listos para atender a Jesús, gritaron, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, entrará el Rey de la gloria. Y los ángeles que ceremonialmente contestaron, ¿quién es este Rey de gloria? Y aquellos atendiendo al Señor dijeron, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, Él es el Rey. Y cuando Jesús entró al cielo, los ángeles se acercaron para adorarle. Pero Jesús los detuvo. No puedo aceptar adoración todavía. ¿Por qué? Porque él tenía que presentarse ante el trono de Dios. Y fue a donde estaba el Padre sentado en su trono para allí asegurar que su sacrificio fue aceptable. Y cuando el Padre le dio su sonrisa de aprobación, fue allí que el cielo explotó en alabanza y gozo atronador. Alabado sea el nombre de Jesús. Que los ángeles se postren a sus pies. Traed la corona real y coronadle Rey de reyes y Señor de señores. Oh, hermano Juan, el revelador en visión vio el cielo y dijo que cuando vio ante el trono de Dios había 24 ancianos quienes fueron redimidos de la tierra. ¿Qué hacían allá? Esto era la primicia, la ofrenda mecida. Ellos están en el cielo para probar que Jesús puede levantar a los muertos en Cristo. Entonces, ¿qué es la cosecha? Mateo dice que la cosecha es el fin del mundo. Y Jesús Jesús dijo que iba a haber una cosecha final. Y las primicias ahora están ante el trono de Dios. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta la cosecha. Juan dijo que vio la venida de Cristo. Y el Hijo del Hombre tenía en su cabeza, una corona de oro y en su mano una hoz aguda.
dejad crecer juntas los unos a los otros hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, ese es el infierno. Pero Jesús dijo: mas recoged el trigo en mi alfolí. Yo no sé cómo ustedes se pueden quedar tranquilos sin darle gloria a Dios. Al presentarse ante el Padre, Él clavó la ofrenda mecida o la ofrenda agitada a la cruz. Yo tengo que salir al campo y encontrar trigo y traerlo a la iglesia y mecerlo y agitarlo ante el púlpito. Esto se cumplió cuando Jesús murió en la cruz. Ahora, 50 días después se celebra el Pentecostés. Y Jesús había diseñado esto para enseñarle a su pueblo lo que iba a ocurrir cuando Él viniera. Y que 50 días después de su resurrección vendría el Pentecostés, el día en donde se derramaría el Espíritu Santo. Mi Biblia dice que Jesús permaneció con sus discípulos por 40 días. ¿Por cuántos días? Pentecostés significa 50. Jesús le dijo a sus discípulos: yo me tengo que ir al cielo, pero ustedes esperen. Esperen hasta que el Espíritu Santo venga a ustedes. Ahora, yo les dije que fueran a predicar el evangelio a todo el mundo. Pero yo les estoy diciendo que no vayan a ningún lado o prediquen nada hasta que reciban el Espíritu Santo. Tú no tienes que estar metiéndote a predicar sin tener el Espíritu Santo. No son quienes para predicar sin el Espíritu Santo. Y Cristo les siguió diciendo: pero tienen que esperar. ¿Pero por qué tengo que esperar, Señor? Porque el Espíritu Santo no vendrá por 50 días y yo solo voy a estar con ustedes 40. Tienen 10 días más. Amén. La Biblia dice que ellos fueron y se encontraron un lugar donde ellos podían orar. Y ellos se pusieron a orar y a ayunar y a estudiar las Escrituras. Meditaron sobre sus promesas, comenzaron a arreglar las cosas entre ellos mismos. Los celos se desvanecieron. Comenzaron a pedirse perdón por los chismes. Comenzaron a pedirse perdón por esas mentiras que habían dicho. Y comenzaron a hacer las cosas bien entre sí y con Dios. Y como enseñado a través de la fiesta, exactamente 50 días después, de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo fue derramado. La Pentecostés. Clava la Pentecostés. Y hay personas que me dicen: Mario, pero yo voy a cumplir la voluntad de Dios, pero primero yo voy a esperar que se derrame el Espíritu Santo. Tú no tienes que esperar por nada. El Espíritu Santo vino a cumplir su ministerio en el Pentecostés. Él está esperando por ti. También estaba la solemnidad de las cabañas. Voy a terminar. Ya estoy terminando. Solemnidad de las... Y no tenemos que lidiar más con la celebración de la solemnidad de las cabañas. Pero si tú querías cumplir con este rito, una vez al año tú tenías que dejar tu casa. Para aquellos que se friquean cuando se va la luz, tenías que dejar tu casa por una semana. Tendrías que dejar tu cama. Tendrías que dejar tu matrequín. Tenías que dejar tu surround sound y el televisor HD. Sí. Y tendrías que ir al campo, cortar ramas de árboles, hacerte una cabaña con esas ramas y vivir en ella por una semana completa. Eso era conocido como la ceremonia de la solemnidad de las cabañas, la cual terminaba con una ceremonia de agua. Y esas personas que estuvieron fuera de sus casas por una semana sólida, sin las conveniencias de sus hogares, ellos no podían esperar hasta que se terminara la semana. El último día consistía de una ceremonia con agua. Un día Jesús estaba entre la multitud poco antes de morir, y los sacerdotes estaban participando en una gran ceremonia donde estaban en el río Jordán,
Y tomaron un envase de agua y lo trajeron al templo, y allí tomaron vino y lo mezclaron con el agua y lo devolvieron al Jordán. Esto era la ceremonia del agua. Y la gente había estado allí afuera por una semana después de esta ceremonia de la solemnidad de las cabañas. Estaban cansados, estaban sucios, estaban con calor, sus lenguas hinchadas de la sed. Ellos miraron el agua y deseaban un trago. Y Jesús estaba entre la multitud y observando cómo cumplían los ritos, algo que él mismo iba a cumplir. Y Cristo no se pudo contener. Él corrió a donde la multitud y subió los escalones del templo, levantó sus manos con fuerza, declaró en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Oh, digamos amén, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo necesito de esa agua todos los días. La solemnidad de las cabañas, clávala a la cruz. Entonces está la circuncisión. Voy a terminar. Ustedes saben lo que el apóstol Pablo dijo. Primera de Corintios 7, versículo 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la que observancia de los mandamientos de Dios. Bajo la ley de Moisés, el hombre tendría que cumplir con la ceremonia de circuncisión o moriría. Pero cuando Jesús vino, él dijo que esta ceremonia no significaba nada ya. La circuncisión representaba la voluntad de un hombre de despojarse de lo carnal y depender de lo espiritual. Amén. Pablo nos dice que lo que desea Dios es que haya una circuncisión de tu corazón. Clava la circuncisión a la cruz. También estaba la ofrenda de expiación por pecados cometidos, y ya hablamos de eso, clavada en la cruz. También estaba la fiesta del pan sin levadura. Todo esto está en sus Biblias, era parte de la ley ceremonial o la ley de Moisés. Y yo le doy gracias a Dios porque Cristo clavó todo esto en la cruz. Los sacerdotes se pasaban lidiando con sangre toda su vida, derramando sangre, rociando sangre, quemando sangre. Yo estoy cansado de la sangre, excepto de la sangre preciosa de Jesús. Jesucristo clavó todo esto a la cruz. La ofrenda de paz, la cual celebraba un contrato, un acuerdo, especialmente un acuerdo con Dios. Cuando una persona tomaba la decisión de servirle, ofrecían primero una ofrenda de paz. Era la manera de decirle a Dios, yo entro en un acuerdo contigo y voluntariamente acuerdo que cumpliré con mi parte. Pero cuando Jesús vino, Él trajo la paz entre Dios y el hombre. Él es llamado el príncipe de la paz. Y si quieres obtener la paz con Dios, no tienes que matar un corderito. Lo único que tienes que hacer es caer de rodillas y clamar su nombre. Puedes decirle todo lo que deseas y Dios dice, yo te limpiaré y quitaré de tu vida el pecado. Jesús dijo en Juan 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo te la da. La Biblia dice que Él dará la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia dice en Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos que tropiezo. Cuando estás viviendo por Cristo, cuando estás obedeciendo a Jesús, cuando le oras a Jesús, tú no te preocupas como alguien que no conoce la ley. Quítense esas caras tristes, hermanos y hermanas. Hermanos, los cristianos debemos ser las personas más felices del mundo. Y si estás feliz, tú le dejarías saber a tu rostro. Hasta los niños saben esto. Hay personas que andan por ahí con caras largas. Y las personas que no conocen al Señor ven a estos tal cristianos y se dicen a sí mismos, si la religión los trata así, yo no quiero nada con eso. Pero cuando tú conoces al Señor, verdaderamente lo conoces, tendrás paz. Clava la ofrenda de la paz a la cruz. Todo esto se clavó a la cruz. Y Selimar y yo podemos estar aquí toda la noche clavando cosas a la cruz. Cosas que ustedes han leído pero no sabían lo que significaba. Todas estas leyes ceremoniales, estas fiestas, estos sacrificios ceremoniales, los sábados ceremoniales, Jesús los cumplió. Fueron clavados a la cruz. Todo se introdujo como resultado del pecado.
Pero los 10 mandamientos existen desde la eternidad, ya que Dios es eterno. El sábado, el séptimo día, fue guardado mucho antes que el hombre hubiese pecado. La Biblia dice que el sábado y los 10 mandamientos son verdad, ¿se acuerdan? Jesús no clavaría la verdad a la cruz, amén. Él nunca saldría de la verdad. Ahora les leo el apóstol Pablo en Colosenses 2:14. La Biblia dice eso, por si acaso no lo notaron. Rayendo la cédula, de los ritos que nos eran contraria, que era contra nosotros, y quitándola de en medio, enclavándola en la cruz. Pero ¿qué significa la palabra cédula? En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra cédula significa un papel o pergamino escrito o para escribir en algo. Un documento en que se reconoce una deuda u otra obligación. Oh, no lo captaron. No. Hermano, los 10 mandamientos fueron escritos por un dedo. La ley de Moisés fue escrita en un libro o documento. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. La ley de Moisés fue escrita en un ¿qué? Libro. Dios tomó las cédulas de los ritos que estaban en contra de nosotros y definitivamente iba a estar en contra mía si estuviese que ir 3 veces al año a Jerusalén. Estaría contraria a mí si tuviese que matar un cordero cada vez que yo cometo un error. Amén. Pablo dijo, Jesús se encargó de todo eso. Clava las cédulas de los ritos a la cruz. Y yo leí de Efesios 2, versículo 13, donde dice claramente, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas que lejos, habéis sido hecho que, están viendo la cruz, pero no están viendo acá, habéis hecho que, está haciendo que cercanos por la sangre de Cristo. Okay. Entonces, acuérdense, hermanos, Pablo era el discípulo a los gentiles, ¿verdad que sí? Pablo era el apóstol de los gentiles y ningún gentil podía participar en estos ritos. Estos ritos eran para los judíos y judíos solamente. Inclusive había un letrero en el templo, el cual se encuentra ahora mismo en el Museo de Londres, que decía, si algún gentil entraba en el templo, él mismo se le podía quitar su vida. ¿Me escucharon? Los judíos habían levantado paredes de orgullo, de racismo, que era imposible para ellos ganar a un gentil para Cristo. Pero cuando Jesucristo vino y murió, Jesús dijo, no más esto será solamente para el judío, sino que a quien quiera venga. Y entonces Pablo dijo, Cristo lo quitó. Y cuando lo quitó, tumbó la pared de partición que nos separaba. Una pared que separó al judío y al gentil. Esto había hecho una diferencia entre el no creyente y el judío. Y estos no podían ni ir a la iglesia para escuchar estas cosas. Pero Pablo declaró que Jesús quitó esta barrera. La clavó a la cruz porque él cumplió, tumbó la partición. Y Pablo entonces nos dice en Efesios 2, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ¿qué? Ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre. ¿De qué dos hacer uno? Del judío y el gentil. Del judío y el griego. Del judío y el romano. Del judío y el tesalonicense. Del judío y el éfeso. Del judío y el corintio. Del judío y el filipense. Y gloria a Dios, del judío y el puertorriqueño. Del judío y el africano. Del judío al asiático. Del judío y el blanco. Digan amén, hermanos. Vamos a terminar. Y clavó todo esto ceremonial a la cruz. Y hay capítulos. Levítico 23, Éxodo 34. Léalos en sus propias Biblias. Ya no tienen que hacer eso. Jesús lo clavó a la cruz. John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, dijo lo siguiente. La ley moral que se encuentra en una fundación completamente distinta de la ley ceremonial o ritual. Cada parte de esta ley debe seguir aplicándose a toda la humanidad y en todas las edades. Juan Wesley dijo lo siguiente, pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos y ejecutada por los profetas no la repudió.
No era el designio de su venida revocar ninguna parte de esta. Esta es una ley que nunca, ¿que qué? Nunca puede ser quebrantada, que está firme para cuando, siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Juan Wesley sigue diciendo, y en el rango más elevado de los enemigos del evangelio de Cristo están los que enseñan a los hombres a quebrantar todos los mandamientos con un solo golpe, que enseñan que solo hay un deber y es el de creer. No es otra cosa sino traicionarlo con un beso bajo pretensiones de avanzar su evangelio. Otra cita de Juan Wesley donde dice: el ritual de la ley ceremonial dada por Moisés, ¿dada por quién? A los hijos de Israel, nuestro Señor en verdad vino a destruir. Martín Lutero, padre de la iglesia luterana, en el catecismo luterano dice: me pregunto extremadamente cómo llegó a ser imputado a mí que se debe rechazar la ley de los 10 mandamientos. Todo aquel que abroga la ley del pecado debe abrogar también la necesidad. Hermanos y hermanas, si esto está claro, digan amén. Ahora, ¿cómo explicamos el sábado por la tarde? Cuando tú pecabas, tú traías un cordero. Tú lo tenías que traer ante el sacerdote y confesar tus pecados. Y al mismo tiempo ponerle la mano sobre la cabeza. Y entonces el sacerdote te entregaba un cuchillo y tú tenías que cortarle el cuello al cordero. El sacerdote entonces tenía que traer la sangre dentro del santuario. Y todo eso para borrar un solo pecado. Yo estoy tan contento en esta noche que hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Y cuando Cristo murió, el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Usted ve, si un hombre lo hubiese rasgado, lo hubiese hecho de abajo hacia arriba. Pero Dios rasgó el velo de arriba hacia abajo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él no está en templos hechos por hombres, sino en el cielo, parado frente al Padre Celestial, suplicando por ti y por mí como nuestro sumo sacerdote. Y Él no tiene que matar corderos. Nuestro Cordero Jesucristo derramó su sangre de una vez por todas. ¿Cómo puede ser entonces que el hombre quiera destruir la ley de Dios, cuando todo lo que hizo Cristo fue deshacerse de la ley ceremonial? Ya terminamos. Nosotros hemos hablado de muchas cosas esta noche. Y yo creo que el Espíritu Santo ha sido claro en esta noche. ¿Entiendes ahora que fue clavado a la cruz? Cuando alguien le diga a ustedes que los 10 mandamientos fueron clavados a la cruz, ustedes ahora entienden que eso no fue así. Yo no soy muy inteligente que digamos, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Yo no soy mejor que tú, pero yo dependo en la Biblia y en la Biblia solamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y si tú vienes a este libro, encontrarás la luz. Amén. Yo solía ser como muchos de ustedes, pero yo le pedí a Dios que me enseñara. Yo le pedí al Señor que me enseñara una iglesia que creyera esto. Yo le pedí al Señor que me guiara. Y eso es todo lo que yo le pedí. Y eso es todo lo que está haciendo por ti en esta noche. Alabado sea su nombre. Tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que ignorar los intentos del enemigo de minimizar los 10 mandamientos de Dios. Porque mi Biblia, tu Biblia, dice en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Mi alma está clara. ¿Y la tuya? Yo quiero que tú escuches a Niné cantar. Es tarde y perdonen, pero yo quería hacerlo claro. Sí, tiene que ser claro la cosa. Aquí no venimos con un versículo y seguimos para adelante, no. Aquí venimos con versículos. Y solamente lo que le estoy presentando es al Cordero de Dios. Si tú piensas que la verdad se ha predicado en esta noche, Dios te está llamando. Y Él te está pidiendo una decisión. Y no es para mí, no es para el pastor, no es para esta iglesia, es para con Dios. Es para con Dios. Yo quiero que tú escuches a Niné cantar y que de verdad reflexiones
cómo está tu relación con Jesús y decidas si le quieres servir. No cambias, Dios, por la eternidad serás. Me calmas, Dios, cuando estoy llena de temor. No sé esperar, inconsistente es mi fe y en mi dolor. Me trajiste a la cruz. Quien ama así, quien da su vida por mí. Él fue el camino para hallarme. Confieso que lo eres todo para mí. Todo para mí, al verte a ti, con tus heridas de amor me sostendrás. No puedo, tú nunca dirás, estoy aquí, bajo la sombra de la cruz. Tus brazos son refugio eterno de perdón. Quien ama así, quien da su vida por mí. Él fue el camino para hallarte. Confieso que lo eres todo para mí, todo para mí. Cristo, en tu sufrimiento tú pensabas solo en mí. Cristo, en tu sufrimiento tú pensabas solo en mí. Quien ama así, quien da su vida por mí. Él fue el camino para hallarte. Confieso que lo eres todo para mí, todo para mí. Quien ama así, quien da su vida por mí. Él fue el camino para hallarte. Confieso que lo eres todo para mí. Lo eres todo para mí. Lo eres todo para ¿Amas tú de verdad a Dios? Él lo dio todo para ti. Así de valioso o valiosa Él te considera.
Y ya es tiempo de nosotros dejarnos de darle la espalda a este Jesús. Él quitó todas estas cosas. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Y decir, este es mi Cordero. Inclinen sus rostros. Y cierren los ojos. ¿Qué necesitas de Dios? ¿Necesitas que Él te guíe? ¿Necesitas, te sientes como que estás desesperado, desesperada y que todo se está derrumbando alrededor tuyo? ¿Cuánto más vas a seguir corriendo de Jesús? Él no corrió. Él caminó hacia el Calvario y lo hizo todo para ti. Cada vez que yo alzo las manos a los cielos, lo único que le pido al Señor es que tú también tomes los pasos hacia Él. Y hoy, bajo el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, tú quieres que el Espíritu Santo te dé fuerza. La trompeta está sonando y te está llamando. Si tú quieres a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que te represente en estos momentos, si ese es tu anhelo, ponte de pie. Sigan orando, hermanos y hermanas, por favor. Sigan orando. Yo sé que hay personas aquí que esto puede ser que sea nuevo, pero lo único que te tienes que llevar es que tu Cordero, el Cordero Pascual, murió por ti. Y a través de su sacrificio, Jesús te presenta ante el Padre como si nunca hubieses pecado. Y eso a mí me llena de gozo. Si tú quieres a este Cordero, quizás por primera vez o quizás te has descarriado, pero tú quieres a este Cordero Pascual en esta noche. No sabes qué va a pasar, por eso es que necesitas fuerzas del Espíritu Santo. Yo quiero orar por ti. Si tú estás en este lugar en estos momentos o me estás viendo en la televisión, lo único que yo quiero que tú hagas es que salgas de donde estés en este lugar y deja que yo ore por ti. Acepta al Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo quiere aceptar en estos momentos? Si eres tú, ven para llorar por ti. ¿Quién quiere venir? Toma esos pasos de fe y ven a Jesús. Yo no te estoy diciendo que te unas a una iglesia, solamente que aceptes a Jesús. Deja de estar peleando con Jesús y ven a sus pies. ¿Quién dice yo? Alguien dice yo. Ven. Los niños responden. Gracias a Dios que Jesús le dijo a Nicodemo que tenemos que ser como niños. Ellos se atreven cuando nosotros no nos atrevemos. Algunas veces nos avergonzamos por lo que la gente dirá. Si la gente te puede salvar, entonces síguelo a ellos. Pero nadie en este mundo te puede salvar. Solamente Jesús. ¿Alguien más que quiera contestar este llamado? Jesús vino por uno. ¿Alguien más? Vamos a orar. Amante Dios, Señor, hoy estamos de pie porque queremos aceptarte como nuestro Cordero.
Tú clavaste todos esas ceremonias, esos ritos a la cruz. Solamente, Señor, porque el verdadero Cordero ha llegado. Tú has venido y tú estás en el reino de los cielos representándonos a cada uno de nosotros. Pero también, Señor, esta alma dulce, tierna, Señor, ha venido a los pies de la cruz para aceptarte como su Cordero pascual. Y Señor, tú dijiste que si Él cree en ti, Él ya tiene la vida eterna. Porque, Señor, tú viniste aquí a condenarnos. Tú viniste a salvarnos. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, por su santa y bendita sangre, a través del Espíritu Santo, Señor, llena a este joven. Llénalo, Señor, hasta que tú vengas y que no salga de tus caminos. Tú los bendigas, Señor, y que un día Él pueda mirar hacia los cielos y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que, Padre, quédate con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano.